Son las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos, en esta jornada que es un día muy especial, para muchos es un día histórico porque comienza el trámite para retirar los fondos de las AFP, hasta 10% de aquellos. Hay una excepción en la cual a usted le pueden retener o todo su 10% o parte del 10%. Y dice relación con aquellas personas que deben la pensión de alimentos de sus hijos. Fíjese que la tasa de deudas, de morosidad en este ámbito llega al 84%. Es bien impresionante. Estamos con el abogado Juan Pablo López para hablar sobre esta materia. Juan Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a este Panorama Imagina. Hola, buenos días, Iván. Buenos días, Edith. Bien, pues, Juan Pablo, acá estamos tratando de explicar esto. En el Poder Judicial se habilitó una página que es tramitefacil.pjud, como poderjudicial.cl. ¿Qué tienen que hacer las personas, las mamás mayoritariamente, aunque sabemos que también hay algunos casos que las mamás pagan y están atrasadas y son los papás o los tutores que reciben? Pero ¿qué tiene que hacer aquella persona a la cual no se le ha pagado su pensión de alimentos para permitir que esta parte del retiro vaya precisamente para aquello? Claro, mira, efectivamente debe haber una demanda en curso, una demanda ya instaurada, y además debe existir una deuda. Si la persona, obviamente, el alimentante en este caso, está al día en el pago de su pensión, no procede la retención. Lo primero que deben hacer es ingresar a esta página que nombraste tú, el tramitefacil.pjud.cl. Pueden ingresar de dos formas, o con su clave única, que es la clave que otorga el registro civil, o bien con su segunda clave, que es aquella clave que se usa regularmente para los trámites en los tribunales de familia. Y ahí, con los datos que tengan de la causa en particular, bien sea la causa que esté judicializada o hayan llegado a ella a través de una mediación, y en ambos casos hayan quedado impago alimentos, deben solicitar primeramente la liquidación de la deuda, es decir, actualizar el monto que efectivamente se adeuda a esta fecha, y además, consecuencialmente, se solicita en un link especial que hay, la retención judicial de este retiro del 10% de la AFP. A ver, Juan Pablo, para entenderlo, por ejemplo, si un padre, porque vamos a decir papá porque son mayoritariamente los padres los que están endeudados con los que están atrasados en pago de las pensiones alimenticias. Insistimos, también hay mamás que pagan pensiones alimenticias porque el cuidado personal lo tienen en ese caso los padres y puede haber también allí deudas, pero el dato más grueso corresponde a padres atrasados y decíamos 84%. Primero, si ese papá que tiene una deuda, como les llaman papitos corazón, tiene una deuda y no la ha pagado, si ese padre no pide el 10%, la madre que tiene a su cargo los niños, ¿puede igualmente hacer algo? No, en este caso, eso es una crítica, entre comillas, que se hizo a la modificación del retiro del 10%, puesto que es voluntario, no pueden obligarme ni a través de una resolución judicial a retirar ese 10%. Si él visualiza que lo que va a hacer la madre en este caso es pedir la retención y no va a poder obtener ningún monto de ese 10%, lo más probable es que efectivamente no lo saque, no lo retire. Entonces en ese caso no puede hacer nada, aun cuando ellos pidan la retención, se va a oficiar a la AFP y la AFP va a informar que no hay retiro disponible para poder ser embargado. Sí, ahora estamos con Juan Pablo López, abogado. Estamos precisamente en este sitio web que es tramitefacil.pjud, Poder Judicial, es la abreviación pjud.cl. Uno ingresa a esta plataforma y aquí de inmediato aparecen los pasos a seguir. Y el primer paso es contar con su clave única de estado. Supongamos, Juan Pablo, que la mamá a la cual se le adeuda la pensión de alimento a los niños, en realidad no tiene esta clave única. ¿Cómo puede hacer para obtenerla? En ese caso, si ya se judicializó, que es lo normal, y por eso está obviamente solicitando esta liquidación y retención, está la segunda clave, que esa es la clave que se otorga cuando tú creaste una demanda en el sistema de familia particularmente, porque son causas que se llaman causas protegidas. No puedo visualizarlo un tercero que no tenga acceso a esa causa en particular. No son públicas. Por lo tanto, siempre va a tener ella una segunda clave a través de la cual va a poder ingresar. Esa segunda clave normalmente, perdón Juan Pablo, la tiene el abogado, porque es poco probable que la mamá se sepa esa clave, ¿no? Sí, pero generalmente a ella también se le asigna con su RUT en particular una segunda clave. Uno como abogado tiene la clave para ingresar a las causas que son propias como abogado, pero ella a su vez va a tener una segunda clave propia con su RUT. Perfecto, y acá tenemos retención del retiro del 10% de la AFP y damos
ahí ingresamos allí. Solicito se practique, dice la descripción, retención judicial respecto del retiro de fondos del afiliado de su AFP con motivo de la disposición transitoria 39ª de la Constitución Política. Se practique liquidación en caso de ser necesario para el pago de lo adeudado por concepto de pensión de alimentos. Hemos visto muchos, Juan Pablo, también probablemente a través de redes sociales, WhatsApp, algunos reales, otros son fake, hay que decirlo, de supuestas negociaciones entre padres y la madre a la cual le adeuda, le dice, mira, ¿qué tal? Vamos mitad y mitad, yo me quedo con la mitad del 10%, tú te quedas con la otra mitad. ¿Eso procede, no corresponde? ¿Qué tiene que hacer la madre en ese caso? Claro, frente a la alternativa de que el padre opte por no pedir su retiro de 10% y no se pueda pagar con esa retención la deuda, lo más probable es que puedan llegar a un acuerdo y eso es viable. Siempre hay un acuerdo que prima entre las partes y sobre todo si son liquidaciones de pensiones adeudadas pasadas. Respecto a las futuras yo no puedo pactarlas, pero si es una deuda que ya está atrasada, sí podría llegar a ese acuerdo en particular. Las partes lo hacen presente al tribunal y el tribunal puede aprobar ese acuerdo sin problema. Ahora, Juan Pablo, ¿qué pasa si con el retiro del 10% de la AFP el padre que está atrasado en esta pensión de alimentos no alcanza a cubrir la totalidad de la deuda? Se va a imputar. Si, por ejemplo, debe 1 millón de pesos y su 10% son 500.000 pesos, se va a imputar, va a quedar una deuda vigente en el sistema de familia de 500.000 pesos. Pero va a seguir teniendo una deuda. Va a seguir teniendo la deuda, efectivamente, no hay problema con eso. Y si al revés es mayor lo que retira, se va a pagar la totalidad y la AFP le va, después de la retención y que el tribunal señale que ya se pagó la deuda y queda un saldo, le va a entregar ese saldo al padre. Ahora, ¿qué pasa, Juan Pablo, con las mamás que no tienen acceso a esta información? Porque hay muchas madres que o no han judicializado sus pensiones de alimento, o puede que no estén un poco informadas, o no estén al día, o su relación con los trámites judiciales sea más bien lejana, tengan algún tipo de distancia en relación al abogado, al Poder Judicial o a su causa. No me conozco el número de la causa, no sé cómo ingresar. ¿Cómo se puede orientar para que la mamá pueda acceder a este beneficio? Si la causa no está judicializada y hay un acuerdo informal, ahí no hay nada que hacer. No podría congelarse o pedirse la retención del 10% porque procede solo respecto a causas judicializadas. O sea, perdón, si es que hay solamente un acuerdo de palabra entre la mamá y el papá y se separaron, aunque el divorcio haya sido judicializado, pero no se llegó a una pensión establecida y solo hay un acuerdo de palabra, oye, yo te deposito tanta cantidad de plata y la persona no cumplió, allí si no está judicializado no corre nada. Claro, bien procede si hay una mediación de alimentos que se dejó de pagar, fue de común acuerdo, o bien tuvo que demandar la madre por alimentos y se dejó de pagar. Pero si hay un acuerdo que no está judicializado, no podría hacerlo mientras no se decrete por parte del tribunal que efectivamente esa deuda y se liquide la deuda. Entonces, como los tiempos son tan acotados, lo más probable es que no alcance a hacer la retención. Si una persona no ha solicitado la liquidación de la deuda, que es conocer el estado actual de la deuda de la pensión de alimentos, ¿se puede hacer en estos días? Claro, lo que contempla en este caso y que transmitió ayer la ministra Sebestich es que efectivamente existe un artículo en particular que procede una cautelar general. Entonces yo pido la liquidación conjuntamente con la retención. La liquidación no es automática, se va a demorar un par de días, pero el tribunal va a oficiar de inmediato a la AFP para que congele ese 10% mientras se realiza la liquidación de los alimentos. Y en ese caso la AFP tiene una obligación legal, por mandato en este caso de la ley, para que deba retener ese 10%, no se lo entregue a la persona mientras no le informe el tribunal si adeuda y cuánto adeuda en particular. Entonces en ese aspecto va a quedar cautelado, aun cuando se demore unos pocos días la liquidación, para que esa persona no pueda retirar sus fondos mientras no se determine la deuda en particular. Estamos conversando con el abogado Juan Pablo López sobre una de las aristas que más ha llamado la atención, si usted lo ve en las redes sociales, es hace varios días trending topic, que tiene que ver con estos padres que no pagan sus pensiones de alimentos. A propósito del retiro del 10% de las AFP. Primero, Juan Pablo, ¿puede una mamá a la cual se le debe la pensión de alimentos obtener información sobre si su ex cónyuge está haciendo el retiro? No, en ese caso la vía idónea es efectivamente que el tribunal oficie a la AFP, se debe informar aquello, va a oficiar con el RUT a la AFP para ver si efectivamente retiró o no. Pero de otra forma, además que va a ser el plazo, como el plazo acotado para el retiro, se va a demorar mucho más en tratar de obtener esa información que hacerlo directamente vía tribunal.